Iniciamos la predicación en esta noche. Seguimos viendo el tema, el pecado causa de ruina. En todos los niveles de la creación, el pecado es causa de ruina. En el cielo lo fue, aquí en la tierra estamos viendo exactamente qué pasó también. Eso. Y los invito para que abran sus Biblias en el capítulo 3 de Génesis. Amén. Vamos a ver la cita bíblica que anoté precisamente aquí en el pizarrón. Vamos a ubicarnos en este versículo y escudriñarlo lo más que nos sea posible. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Génesis 3, 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Gloria a Dios. Cuando el escritor bíblico prosigue con la narración de la tragedia que ocurrió allí en el Edén por la falta de firmeza de Eva al confrontar la tentación que Satanás le puso, la incitó. Ahora empieza con esta palabra entonces. Esta palabra nos está diciendo algo muy significativo. Y en la palabra de Dios, cuando encontramos esta palabra, entre otras, que ya me ha tocado verlas, explicarlas, nos va a decir que sucedió algo inusual, algo que nunca había sucedido. Aquí se está cerrando un capítulo en la vida de la historia del ser humano y a la vez se está abriendo un capítulo nuevo. Terminó un capítulo de paz, un capítulo de gozo, un capítulo de santidad, de sanidad en todos los aspectos, y se abre un capítulo nuevo, ahora un capítulo de tragedia, un capítulo en donde el pecado toma parte en la vida de aquellas dos criaturas con el cual el Señor coronó su creación aquí en la tierra, que fueron Adán y Eva. Si nosotros, hermanos, retrocedemos poquito en el término del capítulo 2, que es el versículo 25, podemos leer estas palabras, esta expresión. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora, aquí, entre otras cosas, nos está diciendo que se dieron cuenta que estaban desnudos. Ellos ya sabían esa circunstancia. Lo que pasa es que no se avergonzaban. Ahora, nosotros sabemos que hay dos escenas en la vida del ser humano, en la vida del hombre y en la vida de la mujer, en donde se da esta misma situación. Me refiero a lo que dice el versículo 25 del capítulo 2, que no se avergonzaban. Y estas dos escenas, puede que haya alguna tercera, es probable, pero estas son las dos principales que les voy a decir, es cuando se está en la etapa de la niñez. Sí. Los niños
casualmente, en una ocasión que mi hija me dejó a mis dos nietecitos más chiquitos, una mujercita y un varoncito, y durmieron conmigo. Creo que fue la última o la penúltima vez que fui a casa de Aguamuchi. Y mi hija y mi yerno, ellos ya se habían ido a vivir a la otra casa. Pero salieron fuera, no recuerdo exactamente a qué salieron fuera, se llevaron a la más grande y me dejaron a los dos. Y se metieron a bañar los dos. ¿Sí? Y no se avergonzaban. Su mentecita estaba completamente limpia, santa. ¿Sí? Y a mí eso, hermanos, pues me llamó la atención y me gocé de ver de que ellos no tienen ninguna, pues, concupiscencia de la carne. Esa es una de las escenas en la niñez. Los niños pueden andar completamente desnudos en casa, en la calle, en el patio, donde sea. Y pues no les da vergüenza hasta cierta edad. La otra escena es en el matrimonio. Quizás haya raras excepciones, pero en condiciones normales no nos avergonzamos. Pero aquí nos está diciendo el escritor bíblico con esta palabra: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Esta fue una de varias consecuencias que se dejaron venir por causa de la desobediencia a la palabra de Dios. Cuando dice aquí, y conocieron que estaban desnudos, es lo mismo que decir, y se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero viene una consecuencia adicional que está implícita aquí. Y en ese mismo momento les dio vergüenza verse el uno al otro, y pues ya no estaban en aquella condición de santidad, en aquella condición en donde tenían el pleno control de sus impulsos como criaturas de Dios. Hasta antes de esta situación, yo puedo decirlo, cuando el Señor formó a Adán del polvo de la tierra y después a Eva de una costilla de Adán, ellos, yo me atrevo a decirlo, que así como los animalitos que el Señor creó, ellos también tuvieron sus relaciones. ¿Por qué? Porque miren, aquí en el capítulo 1, versículo 27 y versículo 28, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Aquí lo que quiero resaltar de esta lectura es donde el Señor les dijo: fructificad y multiplicaos. Les dijo en otras palabras: tengan familia, tengan descendencia. ¿Y de qué manera
tenía que llevarse a cabo, hermanos, no hay otra. Principalmente en aquel ancestral tiempo, mediante la relación de pareja en el aspecto sexual. Para cumplir, porque esta fue una orden, estos son imperativos, fructificar y multiplicaos, es un imperativo, una orden de Dios que tuvo que cumplirse. Amén. Y Adán y Eva no podían cumplir esta orden absteniéndose de la relación sexual, por lo cual queda completamente descartado que Adán y Eva, en aquella condición de santidad, de pureza, no hubieran tenido el acoplamiento sexual. Sí, lo que pasaba, hermanos, yo voy a tratar de explicarlo con las palabras más sencillas que me sea posible. Como estaban en la condición en que Dios les estableció que se guardaran, ellos podían tener un control perfecto de esos impulsos de la carne. Si es que cabe esta expresión de la carne. Ellos no eran dominados ni por la lascivia, ni por la lujuria, ni por ningún deseo insano. Regularmente los animalitos, digo regularmente los animalitos, hermanos, buscan tener su relación de pareja cuando su mismo organismo, que el Señor así lo diseñó, siente esa necesidad. Y nada más se satisface ahí y ya anda, mis hermanos. Si más tarde o al día siguiente se encuentran, no lo hacen. ¿Por qué? Porque están en perfecta sujeción a la regla que Dios les impuso. Pues Adán y Eva, si puede decirse de esta manera, también estaban así. Ahora ya no. Sintieron que ya no podían tener ese control en su humanidad. Y que todo se les había descarrilado. Sí, conocieron que estaban desnudos. Tal vez se asustaron, no sé qué palabras expresaron. Desconozco si pegaron la carrera el uno para un lado y el otro para otro para ocultarse. Lo cierto es que esta fue la primer consecuencia cuando dice, fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Qué esta expresión quiere decir? Que conocieron una nueva dimensión de su vida que Dios no quería que la conocieran. Sí. Porque esto les iba a traer ruina. Esto los iba a conducir a la tragedia, como así empezó a suceder. Y aquí empieza el descalabro. Conocieron que estaban desnudos. Ya no eran aquellos seres humanos acordes a la perfecta voluntad de Dios. Ahora ellos estaban en una condición en que sintieron una especie de sacudida, vaya la expresión, creo que sí podemos usarla, una sacudida en su humanidad, en todas sus emociones, en su manera de pensar, en su manera de ahora de ver todo a su alrededor diferente, y dejaron de ser aquellos seres humanos que habían caminado en una perfecta comunión a la voluntad, a la palabra de Dios. Y como ya les daba vergüenza, ¿no?,
verse desnudos. Bueno, nos dice aquí el escritor bíblico, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, unos delantales rudimentarios. La palabra delantales, como lo dice aquí prácticamente la definición, algo que se pone adelante, ya hablando en términos modernos, lo que se llaman mandiles, lo que se pone enfrente para proteger la ropa, que no se vaya a ensuciar, a mojar, etcétera, por algún tiempo determinado. Ese es un delantal. Quiere decir esto lo siguiente, que trataron, y digo trataron porque no creo que lo hayan logrado del todo, trataron de cubrir sus órganos sexuales y sus órganos íntimos de su cuerpo. Eva, cubrir sus bustos, cubrir la parte de frente. Esto significa delantales, que está delante. Eso quiere decir la palabra. Bien, pero, hermanos, esta condición ya fue algo que a ellos mismos les causó una grande limitación en cuanto a su trato que tenían anteriormente. Ya no se miraban con aquella libertad. Las hojas de higuera creo que todos las conocemos. Y podemos nosotros presumir que usaron algún método que nosotros desconocemos. La cuestión es que unieron varias hojas, hasta que lograron hacer una especie de peto vaya. Y ahí andaban, en el huerto del Edén, prácticamente ya cubriéndose, de alguna manera ocultándose el uno del otro. Quiero yo mencionar, hermanos, que cuando el Señor inspiró a aquellos hombres para que quedara escrita la palabra de Dios, que hoy tenemos nosotros el grande privilegio de tenerla en nuestras manos completa, no siempre se sujetó al orden cronológico del tiempo. Por ejemplo, miren, cuando leímos en el capítulo 1 el versículo 27 y versículo 28, nos está diciendo, y creó Dios al hombre y a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nos está diciendo como si ya los hubiera creado o formado. Pero más adelante, en el capítulo 2, nos dice, a partir del versículo 19, que Dios empezó a trabajar para, más bien, a partir del versículo 7, acá a partir del versículo 19 fue cuando se ocupó de formar a Eva, pero a partir del versículo 7 es cuando empieza a trabajar en la formación, en la creación de Adán. Notemos que está más adelante, pero antes dice que ya los creó. Entonces, no siempre sucede esto en la palabra de Dios, y tenemos nosotros que estar atentos para detectar estas situaciones que no son usuales. Pero pues el Señor así inspiró a aquellos
hombres para que lo escribieran de esa manera. Yo pienso que fue solamente un anticipo de la creación del hombre y de la mujer cuando terminó de formar a los animales, etcétera, y también para decir ahí que el hombre también fue formado y la mujer. Bien, pero ¿por qué estoy yo, hermanos, diciendo esto? Que Adán y Eva, ellos estuvieron teniendo una relación de pareja completamente normal. Pero esa relación de pareja estaba sujeta a la condición que Dios había proyectado para ellos. Y era la perfecta y era la correcta. Si Eva hubiera sabido confrontar la tentación, hubiera salido victoriosa, hermanos, y Satanás, yo puedo decirlo, ahí hubiera quedado aniquilado. En el sentido de que ya no iba a poder. Porque esta fue la forma en que logró hacer caer al hombre y a la mujer en el Edén en desobediencia. Y como consecuencia perdieron aquel estado de perfección. Perdieron aquel estado de armonía, de amistad perfecta con Dios. Y esto vino a abrir la puerta para muchísimos males, hermanos. Como dijo allá, si mal no recuerdo, fue el apóstol Pablo, Dios hizo al hombre perfecto, pero él se buscó muchos males. De aquí, hermanos, para empezar, tuvieron vergüenza. Más adelantito, vamos a ver esa oportunidad, tuvieron miedo. El egoísmo se apoderó de ellos. Bien. Pero, aparte de esto, se empezaron a dejar venir, hermanos, enfermedades. Empezó a caer sobre aquellos cuerpos una serie de achaques que empezaron a desgastarlos paulatinamente y llegó el momento en que tuvieron que morir y se cumplió la sentencia que el Señor les dio acá en el versículo 19, y ya en su momento llegaremos a él. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto se vino como consecuencia de la desobediencia. Vinieron, hermanos, pleitos. Adán y Eva no tenían ese problema de desavenencias conyugales, de desacuerdos. Todo era perfección. Eva era la ayuda idónea, Adán era la cabeza, el que dirigía, y Eva simple y sencillamente se sujetaba a la perfección, y no había ninguna desobediencia, como suele suceder en este tiempo muchas veces, que hay esos agarres, que a veces van a salir chispas y parece que todo el mundo se va a caer. Hermanos, en aquel entonces no había ese problema entre Adán y Eva. No. Ellos
estaban en completa armonía. Cuando fueron abiertos los ojos de ambos, nosotros podemos ver aquí que se dejó venir un diluvio de problemas que finalmente los llevaron a la muerte física también. Aquí habían muerto espiritualmente. Cuando el Señor le dijo a Adán en el versículo 17 del capítulo 2, aquí mismo en Génesis, dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Una ordenanza prohibitiva que estaba acompañada de una prevención muy seria, que era la muerte. Ahora, esta muerte, indudablemente que se refiere a la muerte espiritual. Cuando Eva comió del fruto de aquel árbol que estaba prohibido que lo comiera, murió espiritualmente. Cuando Adán, despuesito, hizo lo mismo, murió espiritualmente. Entonces en ese momento vino y se interpuso un enorme abismo que los separó de Dios. Ellos estaban en el huerto del Edén, llevando una vida de amistad íntima con Dios, y no sentían ningún miedo de la presencia de Dios. Al contrario, esa voz de Dios les contagiaba vida, les contagiaba perfección, les contagiaba sanidad. Siempre ellos estaban en perfectas condiciones de que Dios fuera al huerto y que pudieran estar cerca de él. Cuando acontece esta tragedia de que desobedecieron comiendo de ese fruto del árbol que no debieron haber comido, hermanos, ellos, lejos de sentir alegría, lejos de sentir gozo, lejos de sentir confianza ante la presencia de Dios, sintieron miedo, sintieron temor. ¿Por qué? Este es un principio bíblico que, si al final de cuentas nos llegara a sorprender en el momento de la muerte, eso es lo que va a acontecer. Temor, más que temor, terror de que Dios se haga presente. Miren, esto es lo que sucedió. Apocalipsis 6. Esto es lo que sucederá en el tiempo del fin con aquellos que no se pusieron a cuentas con Dios. Y que les sorprendió, ya sea la muerte o la venida del Señor Jesucristo. Aquí en este pasaje bíblico que vamos a leer, Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 en adelante, se está refiriendo a la venida del Señor Jesucristo. Segunda y última venida del Señor Jesucristo. Y dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros
y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esta interrogante con la que termina el versículo 17 tiene una respuesta implícita. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? La respuesta es: nadie podrá sostenerse en pie. Pero aquí hay algo implícito más. Nadie, por sus propios méritos, nadie, por su propia capacidad, va a poder mantenerse en pie para estar delante de Dios. Excepto aquellos que hayan sido lavados, excepto aquellos que hayan sido perdonados en vida por el Señor y que en esa condición hayan partido de esta vida. Sí. Pero notemos, mis hermanos, aquí está hablando, decir miedo o pánico, nos quedaríamos cortos. Porque aquí se está refiriendo a toda la raza humana que no se apercibió, que no se puso a cuentas con Dios. Y va a ser tan grande el pánico, el terror, tan horrible, tan extremo, que van a preferir que les caigan miles de millones de toneladas de rocas encima. Mejor, no le hace que los aplasten, que los dejen como papilla. Va a ser más preferible eso a que Dios venga y que los sorprenda en esa condición. ¿Sí? Termino la predicación, hermanos. No quiero adentrar más en este pasaje bíblico, nos daría lugar para varias líneas de enseñanza, pero termino la predicación con una anécdota que yo recuerdo que ya se las he mencionado, porque terminó diciendo el versículo 17 donde leímos: porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Quiere decir, hermanos, que cuando el Señor despliegue su ira en toda su plenitud, todo aquel que encuentre responsable de pecado va a preferir, y no es ninguna exageración, y ya lo vimos ahí en Apocalipsis, que le caigan esas miles de rocas encima. Pero también va a preferir nunca haber nacido, nunca haber venido a este mundo. Pero no hay necesidad de llegar a esos extremos tan horrendos. Estamos en un tiempo fértil, gloria a Dios. En todos los seres humanos, porque esta predicación se está llevando a cabo para todo el mundo. Todos los seres humanos tenemos de parte de Dios, aquí en esta humanidad, todo el potencial que necesitamos, todos los elementos que necesitamos para venir ante el Señor contritos y humillados y pedirle que nos perdone y pedirle que nos ayude a cambiar de vida, del mal al bien, de las tinieblas a la luz. Siempre va a haber un mejor mañana cuando nos tomamos de la mano de Dios. Siempre va a haber un mejor futuro y siempre va a haber una mejor eternidad. Y la anécdota que yo les he comentado y la quiero repetir es de aquella narración que se nos dice de una de las escenas, de las muchas escenas crueles que los romanos llevaron a cabo en el Coliseo, en donde echaban a familias en ocasiones,
padre, la madre con sus niños chicos a merced de las fieras hambrientas y los despedazaban y se los comían. Y en una ocasión echaron a un jovencito y antes de echarlo a la arena para que las fieras lo devoraran, le dijeron: solamente reniega de tu Dios, blasfema a tu Dios, dice, y no te echamos a las fieras, dice. Te dejamos que te vayas libre. Y dijo: yo nunca voy a blasfemar y nunca voy a renegar de aquel que tuvo de mí misericordia. Pero es que si no lo haces, vas a enfrentar la ira del emperador. Y la ira del emperador es terrible. Nadie la ha podido soportar. Y el joven le contestó muy tranquilo: más terrible va a ser la ira del cordero. ¿Sí? Es así. Ni el emperador la va a poder soportar. Hermanos, y con estas muchas otras reflexiones y palabras, pues nosotros podemos aumentar las motivaciones para seguir adelante y servirle al Señor. Todos los días nos movemos en medio de este mundo que rechaza, que se burla, que muchas veces puede pensar hasta que nos hace un favor si nos prestan un minuto para hablarles del Evangelio. Pero viene un tiempo de terror. Viene un tiempo en donde ya no habrá un mañana. Viene un tiempo en donde ya no habrá puerta de escape, puerta de salida. Ahorita las hay. Pero viene un tiempo en donde esto se va a terminar. Y por la fe nosotros lo afirmamos. Por la fe nosotros lo podemos estar viendo ya a través de los siglos que vienen. Gloria a Dios. No necesitamos pasar esto por algún método de prueba científico. No se puede, además. Esto nosotros lo afirmamos con toda seguridad por el simple hecho de que salió de la boca de Dios. Y es prueba más que contundente, mis hermanos. Que Dios los bendiga a todos. Terminamos la predicación. Vamos a orar, hermanos.